Hola chiquillos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Hay alguien por ahí? Estuve mirando el WhatsApp, el tema de los sustratos que les van a reenviar. Si a alguno le falta el humus para que le haga saber le habla Angélica, porque la cáscara de nuez que les llegó, si bien sirve, se les va a enviar la turba con la perlita. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien. Bueno, experimental. Yo no sé cómo van ustedes con el avance en su plataforma, porque empezaba a hablar como la unidad 3, la 4, si no me equivoco, de huertos verticales, para que vayamos complementando esto del almácigo, los que viven en departamentos o los que viven en villas, igual son más chicos los patios, los antejardines, se puedan utilizar las murallas, porque quedan como espacios muertos, digamos, y sin utilidad. Entonces, una muralla igual cosecha una gran cantidad de luz y hay hartas especies que eh, pueden hacer esta función. Entonces, miren, yo quería mostrar unas diapositivas, pero me voy a cambiar de computador. Eh, eh, un segundo. Porque para que la siembra resulte, la técnica de siembra debe ser la adecuada. No, voy a seguir acá. Voy a compartir una pantalla. Entonces, nosotros tenemos este órgano reproductivo que se llama semilla, ¿no es cierto? Y yo el otro día, no me acuerdo si fue con ustedes o con el otro grupo, que les decía cómo era el proceso que se formaba la semilla, digamos. Ahí me recuerdan o no, sí, porque como los veo un grupo cada día, a veces se me confunde un poco, pero el otro día conversábamos, mostrábamos las partes de la flor y cómo se pasaba este polen, que era el gameto masculino, hasta el ovario para fecundar un óvulo. Y al fecundarse este óvulo, lo vi con ustedes, ¿o no? O si no, para mostrarles las imágenes. No, eso no lo vimos. Ya, voy a mostrarles aquí. Porque el otro día conversábamos que las semillas son órganos de reproducción. O sea, la planta genera este órgano que es la semilla con el objetivo de dejar una descendencia. Eh, Déjeme escribir. La planta no genera un fruto para que nosotros tengamos de lo que alimentarlo o los animales. La planta genera este fruto porque el objetivo es albergar y nutrir esta semilla.
voy a compartir pantalla. Que las plantas tienen muchas partes. Nosotros hemos hablado de una de las partes de la planta, que es la raíz. Vamos a hablar del tallo, vamos a hablar de las hojas, que son órganos vegetativos, que se llaman, son órganos de crecimiento vegetal. Pero tiene órganos que tienen que ver con la parte sexual, que es la reproducción. Entonces, aquí voy a mostrar, a ampliar. A ver, ya, entonces, lo que estamos observando ahí, esta imagen, son las partes de la flor. ¿Sí? Las flores, las espinas, son hojas modificadas. La planta modifica estas hojas para que cumplan otras funciones. Las espinas para evitar que se pierda agua, eh, las flores para hacer reproducción de la especie. Entonces, la flor tiene, hay flores que tienen órganos femeninos, hay plantas que tienen órganos masculinos. Hay plantas macho y plantas hembra, por ejemplo. El nogal tiene un nogal macho y un nogal hembra. Y tienen flores distintas. El macho tiene flores masculinas y la hembra tiene flores femeninas. Se las muestro. A ver si alguno la ha visto y dice, ah, sí, yo he visto. Sí, mira, fíjate que estas largas que están aquí me confirman que se ve bien la imagen. Ahí hay dos imágenes. Que se ve como un chorizo largo así, como con cototito. Eso es la flor masculina del nogal. El nogal tiene flores femeninas y flores masculinas en el mismo árbol, pero son flores distintas, porque hay otras flores que tienen ambos órganos, que son hermafroditas. Ahora, esta es la flor masculina del nogal. La flor femenina es esta, que son diferentes. Una tiene la parte, el gameto masculino, el polen, y esta tiene los pétalos y los ovarios. Vuelvo a la flor. Aquí están las partes de la flor. Entonces, esta flor es hermafrodita, porque fíjate que tiene antera, esa es larguita, y filamento. La antera, ahí está el polen. Entonces, usted tiene que pensar que el polen es la parte masculina. El polen es el espermio, para hacer un símil con la biología humana. Ahora, fíjate que acá al medio tiene este otro órgano sexual que está el estigma, porque es como una botella. ¿Sí? Que acá se ve a la derecha abajo. Es como una botellita, y eso es el pistilo completo. Ahora, el pistilo tiene el estigma, que es la parte de arriba de la botella, el cuello, el estilo, y acá esto redondito abajo que se llama ovario. Y dentro del ovario hay óvulo. Por lo tanto, esto corresponde a la parte, eh, al gameto, al óvulo, a la parte femenina. Si alguien le puede, me habló un compañero recién ahí, que por favor lo ingrese, dígale que lo voy a hablar al tiro, para que no se me vaya el hilo de la explicación. Cuando el polen sale, el polen entra aquí al estigma y empieza un camino por este cuello, con ayuda de un mineral que se llama boro, se forma este camino y llega al ovario y allá se encuentra con los óvulos y fecunda el óvulo. Entonces, cuando un óvulo se fecunda con este polen, se forma una semilla y este ovario completo se empieza a modificar. Entonces, nosotros cuando consumimos una fruta, lo que estamos consumiendo es el ovario de la flor. Y dentro de la fruta están las semillas, que es este óvulo fecundado. Ese es el proceso. Ahora, esta semilla tiene información genética del padre y de la madre, parental masculino y parental femenino. Por lo tanto, mira qué importante eso, porque el polen, a lo mejor yo tengo mi huerto acá en mi casa, pero el vecino más allá también tiene tomate. Y el polen se mueve por el aire. Entonces, a lo mejor los tomates que salieron este año son de la variedad comercial que yo compré, pero si yo guardo semillas,
de ese tomate para el próximo, a lo mejor no es igual, tiene otras características, claro, porque a lo mejor se cruzó con un polen de otro lado y de otra especie. Y así van como cambiando las variedades, ¿ya? Esa es la reproducción sexual. Entonces, la reproducción sexual siempre se va a hacer por semilla, siempre, 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 siempre. Ahora, también existe la reproducción asexual, que yo voy a reproducir otros órganos de la planta que no son semillas. Por ejemplo, cuando usted se roba una patilla, bueno, no digo ustedes, pero existe como, y las señoras dicen, no, si la patilla no es robada, no enraiza, dicen. Uno si se tiene que robar un esqueje, pero con robado. Si me lo dan, no me va bien cuando lo enraizo. Lo que están haciendo ellos es sacar una parte de la planta y enraizarla. Entonces, eso se llama reproducción clonal. Lo voy a poner como un ejemplo. Es como que yo viniera, me cortara este brazo, lo pusiera en sustrato y saliera otra yo. Porque lo que va a crecer ahí tiene mi misma información genética, un clon de mí mismo. Me imagino cómo estarían aquí mi familia en mi casa con dos mamás. Estarían, yo creo, vueltos locos conmigo. Pero ahí estoy haciendo reproducción clonal. Entonces, cuando usted saca una patilla o un esqueje, está reproduciendo lo mismo que de donde lo sacó, de la planta madre. Ahora, lo que vamos a hacer con los ajos es reproducción clonal, porque nosotros estamos reproduciendo un diente, un bulbillo, porque el diente, la cabeza de ajo está compuesta de muchos bulbillos, a depender de la variedad. Hay algunos que el ajo chilote tiene de 4 a 8, hay otros que tienen hasta 10, 12 dientes, y eso tiene que ver con el proceso, digamos. Pero eso no es reproducción sexual, es una planta que modificó estos bulbos y tienen este objetivo de reproducirse. Entonces, hoy día vamos a trabajar un poquito lo que es la reproducción sexual y la reproducción asexual. Si alguno por ahí quiere enraizar esqueje o patilla, cuando uno le saca una planta y la enraiza, ¿a qué me refiero? Esqueje es cuando tiene leña, una madera leñosa, café, y un esqueje es cuando es madera nueva, o sea, tallitos verdes. En estas fechas se pueden reproducir súper bien, por ejemplo, las hortensias. Si alguno cerca de donde viva o en los trabajos que a veces em, en las sucursales o en las plazas hay, a ver, ahí me preguntan, alcancé a ver la pregunta, dice, ¿qué clase de reproducción se hace cuando se hace un injerto? Lo que yo estoy haciendo en un injerto es modificar la planta, porque se utiliza mucho para hacer plantas. Por ejemplo, todos los manzanos, los cerezos, la uva de mesa, la variedad que uno come va sobre otra. O sea, eh, voy a ocupar algo así y se me puede servir de ejemplo. Voy a ir en respuesta de lo que me estaban, sobre lo que preguntaron. Ya, mismo. Esta es la planta madre. Esta formó raíz. Esta hilachita que no tiene ella. Esta es la raíz. Y esto que está en la tierra, cuando yo hago un injerto, lo corto acá arriba con algún ángulo, o puedo poner una yema, o puedo poner una púa, y sobre eso pongo otra. Entonces, eso se hace mucho para hacer plantas nuevas comerciales, con una raíz que tenga resistencia, por ejemplo, a la sequía, a los nematodos, con una variedad que tenga tales características comerciales. Ahora, yo lo que estoy, no las estoy reproduciendo, estoy en una reproducción extraña, porque lo que yo estoy es metiendo un material que ya está crecido en otro que ya existe, digamos. Con eso lo que yo hago es cambiar de variedades y eh, apurar el proceso de una planta, lo que se demoraría en hacer esta otra planta nueva desde semilla o desde estaca. Entonces, más que reproducción, eh, es propagación de variedades. Eh,
yo he visto mucho, por ejemplo, que las rosas, los rosales antiguos, cuando ya van perdiendo el color, los injertan con púas de otras variedades y con eso tienen floraciones en el mismo año. Entonces se ahorran el proceso de que se forme la raíz, etcétera. Entonces, como más para propagar variedades de plantas y apurar los procesos de producción, más que una propagación. Eh, Está dentro de lo que se conoce como propagación vegetal, sí, pero sería propagación clonal. Ya si nos vamos a lo técnico, técnico, es clonal porque tú estás sacando una parte, por ejemplo, una yema de un cerezo, eso se hace en primavera porque pega mejor que en invierno. En invierno la planta, los árboles que botan las hojas, deja de moverse agua de la raíz hacia arriba porque no hay hojas, no hace fotosíntesis y la raíz está en receso. En primavera vuelve esta actividad de agua hacia la parte aérea por el xilema y de agua por azúcar hacia abajo por el floema. Entonces, en primavera se recomienda hacer los injertos de yema. Tú sacas una yemita así como un parche. Déjenme mostrar aquí una imagen. Sacas como un parche la yema y la pones sobre otra, una rama de otra variedad. Y con eso le ganas tiempo en el cambio de variedad. Pero técnicamente eso es clonar, injerto de yema. No sé si hay alguna duda, si les interesa el tema de la injertación, les puedo mandar algunos apuntes cortitos, unas lecturas cortas para que vayan interiorizándose un poco más en el tema. Voy a poner la pantalla. Mira, ahí hay como dos imágenes que son bien claras de lo que es un injerto de yema. Entonces tú sobre esta planta, el tronco que se ve aquí a la derecha, tú sacas un trozo de madera y le pones como si fuera un Lego, le encajas la yema que sacaste anteriormente de la variedad que tú quieres reproducir. Eso se sella con cinta, con wincha, como se ve acá arriba también. Y uno, por ejemplo, si esto tiene dos ramas hacia arriba, uno corta una y deja otra, porque yo igual tengo que tener una cañería de alimentación. Pero si dejo las dos ramas, se va a perder mucha energía. O sea, la planta va a alimentar a las ramas grandes y no va a ir nada para esta nueva. Ahora, cuando esta nueva ya está grandecita, como lo que se ve acá, ¿sí? Yo corto la otra. Y ahí propago la variedad que yo quiero. Pero eso sería, mira, acá también se ve clarito como el injerto. Fíjate acá, esta otra imagen. Entonces él con un cortante, una cortapluma, sacó la yema. Como si, imagínense como si le sacaran punto a un lápiz con un cuchillo. A la planta que yo le voy a poner la yema se le hace el mismo proceso porque hay como que unirla, como, insisto, como si esto fuera un Lego. Sobre eso después la yema se pone ahí y se amarra. Pero eso viene siendo reproducción clonal, ¿ya? Que es bien interesante el tema de la injertación. He visto cosas súper entretenidas con injertos. He visto un manzano con dos ramas, una rama de manzanas rojas y una rama de manzanas verdes. Porque estamos hablando de la misma especie, digamos, es un manzano, una pomácea. Lo que estoy cambiando es la variedad de las manzanas. He visto carozos, por ejemplo, una rama tiene durazno, una tiene ciruelo, otra tiene almendro, porque son de la misma familia botánica, son carozos, son prunus. Yo nunca voy a, por ejemplo, poder injertar un limón con una pera. Eso no, a lo mejor un limón con un pomelo puede ser, son cítricos. Por eso se busca también injertos de tomate, se hacen injertos en sandía, con patrones así como del cuello hacia abajo y la raíz, que son resistentes a la sequía, y le ponen una variedad que es tempranera, no sé, que tiene con pocas horas de luz, y ahí tenéis las sandías de paine que salen en diciembre, fines de diciembre, enero, y de esa forma van haciendo estas reproducciones, pero son clonales. Me extendí un poco la explicación, perdonen, pero
Es que es interesante el tema que plantearon ahí por la pregunta del chat. Ya, no sé si hay alguna duda, consulta, chiquillos, todo lo que quieran. Yo les mandé al WhatsApp un archivo. Eh, lo voy a abrir ahí. Exacto. Y quiero que trabajemos un poquito con esto. Vamos a trabajar en conjunto. La idea es que esto no sea un monólogo tampoco, que ustedes vayan familiarizándose con algún tipo de material súper fácil de digerir técnico, algunas páginas de internet que tienen muy buena información para adentrarse un poco más en este mundo de la jardinería. Yo insisto que si uno hace un análisis de riesgos o de peligros en el proceso productivo, em, lo que más falla, lo más potente es la producción del almacigo. La gente por lo general se desanima en producir hortalizas porque la semilla no germinó, no le resultó, se le murió, no le creció. Hay un montón de peros, pero yo quiero que ustedes lo interioricen. Ustedes están trabajando con una guagua recién nacida. Por lo tanto, los cuidados que van a tener que tener esas plantitas cuando empiecen a germinar, esos cuidados maravillosos que han tenido ustedes ahora con el poroto. Ustedes que están bonitos los porotos, eh, han mandado unas fotos muy bonitas y que se las agradezco. Eh, Se cae en la gente la producción de los algas. Entonces, si ustedes logran manejar e interiorizar la técnica, no es difícil, pero es un poco lento, porque hay que tener un poco de paciencia y hay que tener cuidado en lo que uno hace. Con eso uno se evita después estar eliminando plantas por competencia, podando, etcétera. Puede optimizar el trabajo, porque tampoco es chiste que todo el trabajo de esto sea para tener una almaciguera de 76 cavidades con 3 plantas. O sea, estoy trabajando para 3 plantas y ¿qué pasó con todo lo demás? Entonces, estoy mostrando aquí la pantalla, voy a pinchar aquí el link que fue lo que les mandé recién. Mira, este es un archivo súper, súper cortito, tiene hartas imágenes. Vamos a revisar una parte nosotros con respecto a la formación y al cultivo de los almácigos, y otra parte la van a ver ustedes, la van a leer ustedes. Yo les voy a dar unos minutos razonables para que lo puedan leer, no es tanto, son 2 hojas serán, y después las comentamos o si tienen alguna duda para después del recreo ver el tema de la siembra de las primeras almacigueras y las primeras siembras de ajo. Entonces, esta es una guía técnica de siembra. La siembra por sí como una sola acción tiene una técnica. Si esa técnica se lleva a cabo de la forma correcta, vamos a poder tener muy buenos resultados. Entonces, la siembra es el acto de, voy a ir mostrando acá, leyendo con ustedes este apunte, la siembra es el acto de poner una semilla en la tierra o en algún tipo de sustrato. Nosotros no vamos a usar tierra. Lo vimos en el video el otro día, ¿no es cierto? Que la tierra se aprieta, se compacta, a la semilla, a la planta le cuesta mucho mover su raíz, y sobre todo si es una guagüita recién nacida, o sea, sobre todo si es una plantita que viene recién germinando. Ahora, ¿qué son las semillas? Lo explicaba recién yo. La semilla ahí dice que es parte del fruto. Yo diría que el fruto es parte de la semilla, porque el fruto se forma en pro de darle vida y crecimiento a esta semilla. Es bien cavernícola pensar así que cuando uno se come la fruta, la pulpa de la fruta, se está comiendo el ovario de la flor. Este fruto va a mantenerse en buena condición porque la fruta no se muere. Po. O sea, ¿cuándo se muere un tomate? Uno puede decir ya, ¿cuándo se muere una lechuga? Cuando la cosecho, cuando me la como, cuando la boto, ¿cuándo se muere? En realidad no es una muerte como los humanos o como los animales.
empiezan por un periodo de senescencia, de descomposición. Entonces, esa senescencia se da cuando yo logro, como semilla, formar bien este embrión, que es el que viene naciendo de las semillas que tienen ustedes. Que yo comenté en una foto, pucha que se ve bonito, este tallo que estaba como hacia abajo, estos cotiledones abiertos, y se veía en la punta de las hojitas, el embrión que estaba dentro de la semilla. Ahora, la idea de esta semilla es germinar, crecer, darle origen a una planta adulta y esa planta adulta pueda seguir con el proceso de reproducción de la planta. Entonces, ¿dónde conseguir semillas? Existen en el mercado un montón. O sea, hay distintas empresas destinadas al rubro de las semillas, distintos distribuidores, para los que les interesen las semillas orgánicas, las semillas nativas, las variedades antiguas que existían en Chile. Hay una página en internet que se llama Semillas Austral. Ellos trabajan con puros guardadores de semillas. Son personas que se han dedicado por largos años a mantener vivas variedades antiguas que se han ido perdiendo con las variedades comerciales. A lo mejor tienen menos rendimiento, menos calibre, pero son variedades orgánicas, digamos, no son transgénicas, no tienen ningún tipo de manejo, ni transgénico ni genético. Entonces, ahí también va a quedar a decisión del agricultor, o sea, lo que ustedes quieran conseguir, si quieren conseguir rendimiento, precocidad, si quieren ir por una línea más orgánica, cada uno sabe, digamos, cómo quiere producir, pero existen en el mercado muchas variedades. Ahora, ustedes también pueden generar sus propias semillas, siempre que no sean híbridos. Entonces, es importante que ustedes revisen sus semillas. Cuando vayan comprando, revisen si eso es un híbrido o no. Porque yo lo explicaba, creo que fue con el otro grupo. El híbrido es como una mula. ¿Ya? El hijo que nació de una cruza y que no es fértil. Porque de un cruzamiento genético nació, por ejemplo, esta variedad de lechuga, pero no tiene viabilidad de que ese hijo que nació sea fértil, como las mulas. Con las mulas pasa eso, o sea, la mula no es fértil, porque es una cruza. Entonces, cuando hay estas cruzas que son híbridas, esa semilla, porque igual va a haber una semilla, pero esa semilla no va a germinar. Entonces, súper importante eso también. Si ustedes quieren guardar semillas y van a comprar semillas todos los años, eso es una decisión, digamos, súper personal. Ahora, siempre, ya sea una semilla orgánica o una semilla comercial, es importante que la compren en lugares que esté certificada. ¿Qué quiere decir eso? Que te aseguran, como ¿se acuerdan cuando veíamos los sobres el otro día de semillas? Te aseguran un porcentaje de germinación, una pureza varietal, algunas vienen con colores. Ustedes cuando empecemos a sembrar, se van a fijar que hay semillas que vienen pintadas. Hay algunas que vienen celeste, verde, rosada. Eso es porque les echan un producto, un fungicida para controlar hongos. Entonces, como que las recubrieran. Cuando la planta está naciendo, viene con esta protección que es el fungicida en el caso de que haya algún tipo de hongo en el sustrato o en el suelo. Bueno, es importante entonces tener claro el poder germinativo, el porcentaje de germinación. Eso viene en el sobre de la semilla. O sea, ojalá tenga el porcentaje de germinación más alto que pueda. Esté bordeando, no sé, sobre un 80% de germinación. Hay otras que son bajitos, eh, pero también va a depender de lo que uno quiera hacer. Si uno quiere hacer a lo mejor algún rescate de variedades antiguas, los porcentajes de germinación son bajos. El vigor, las semillas de hortaliza tienen que germinar entre 5 a 10 días. Y una vez germinada, la planta tiene que crecer sin problema. Y yo le estoy dando todas las condiciones, que se las vamos a dar, porque les vamos a dar un buen sustrato, liviano, para que mueva su raíz,
le vamos a dar agüita, va a tener temperatura, va a tener buena iluminación. O sea, no tendría por dónde irnos mal. Eh, que no estén mezcladas con basura, con otros tipos de semillas, semillas que están sanas, libres de insectos, por eso es importante comprar semillas certificadas y que te aseguren la pureza varietal. O sea, que si compraste lechuga no te salga espinaca. Si compraste repollo no te salga cebolla. Porque, aunque lo encuentren chistoso, pero yo he comprado semillas así como a los caballeros que se ponen como en la feria, y una vez le compré semillas de repollo y eran cebolla. Venían mezclar repollo con cebolla porque son muy parecidas a las semillas. Tienen un poco de diferencia de tamaño, pero tampoco es tanto. Y venían mezcladas, pues. Entonces yo tenía un lindo huerto de cebolla mezcladas con repollo, que uno puede decir, ya está bien, pero uno puede ordenar su huerto para tener otras cosas distintas. No en un macetero tener cosas tan diferentes, porque me dificultaba todos los manejos, al final el repollo le comió el espacio a la cebolla, al final no. Entonces, por eso es importante el porcentaje de eh, germinación. Ahora, para que la semilla germine sin problema necesita temperatura. Lo hemos súper conversado. O sea que ojalá tenga unas condiciones lo más amigables posible. Por eso es importante que estén dentro de las casas ahora, no en los balcones, no en los patios. Va a llegar el momento de que van a tener que ir ahí, es verdad, pero nosotros lo vamos a ir haciendo este traspaso que sea lo menos traumático posible, para que la planta tampoco no se muera en el proceso. Ese es otro error. Cuando la gente quiere trasplantar al másigo, pongan esta imagen. Nació la guagüita en la clínica alemana, pensionado, con calefacción central 24/7, 20, 22 grados de temperatura la habitación donde está la guagua, con enfermera, pediatra y test particular. La mamá en algodones, todo resto. Guaguita recién nacida, la sacan para ir a quedarse en carpa en el cajón del maíz, en este día. ¿Qué pasa con la guagua? Mínimo se te enferma. Lo mismo pasa acá. Nosotros cuando lo que van a hacer ustedes hoy, lo que tienen con su poroto, tienen una planta, una guaguita, una planta recién germinada, que está con las condiciones ideales, está dentro de la casa, está calientito, con un sustrato liviano, protegida del viento, con buena iluminación, y yo quiero llegar y así como está, llegar y tirarla al patio, llegar y tirarla al balcón. La planta se muere. Entonces, vamos a tener que hacer este traspaso paso a paso, ya con calma. Temperatura. Entonces, vamos a manejar los términos de temperatura. La humedad, espere, disculpe, la humedad. Entonces, la humedad tiene que ser lo suficiente como para no regar entre 7 a 10 días. Nosotros vamos a ver las condiciones del almácigo todos los días, pero que la veamos no significa que la reguemos todos los días. Por eso la actividad del martes era tan importante. Ah, servicio de utilidad pública. Chiquillos, es importante que ustedes participen también en los prácticos, con los materiales. Yo la actividad el otro día ya entiendo que la tierra, las uñas y eso, pero yo también tengo que poner una nota por las actividades prácticas y la única forma que yo puedo evaluarlo es lo que hacemos acá en la clase, entonces, para que vayan participando lo más que puedan, ¿ya? Entonces, yo tengo que revisar estos almácigos todos los días, verificar que están en una buena condición de humedad al sustrato, pero no significa que lo voy a regar todos los días. Ahora, si en el periodo de 7 a 10 días, que eso es lo que se demora más o menos en germinar una semilla, hasta 12, 15 a todo reventar. Yo siempre digo la temperatura influye, como hace más frío ahora, hasta 15 días yo le daría a todo reventar. Quiere decir que la semilla no quedó bien sembrada, que la semilla le faltó agua o que la semilla definitivamente no sirvió. Ahora, el riego tiene que ser suavecito, también lo conversamos, con el atomizador. Tiene que llegarle, eh,
una vez germinado, la mayor cantidad de radiación solar después que germinó. El proceso de germinación como tal no lo necesita, porque en el suelo no hay luz. Ahora, existen dos tipos de siembra, que es la siembra directa y la siembra en almácigo. Lo que nosotros vamos a hacer con el ajo va a ser una siembra directa, porque ahí yo pongo la semilla o el tubérculo o el bulbo directo en el terreno definitivo. Entonces va a tener que quedar un macetero colgante o un macetero redondo solo para los ajos, ¿ya? Yo soy de la idea del macetero colgante, insisto, si alguno me puede ayudar y puede medir la profundidad de ambos maceteros, me ayudaría bastante para poder recomendarles cuál es el mejor lugar. Pero por las fotos que yo vi, tengo toda la impresión que el macetero colgante es más hondo. Ahora, ahí va a quedar ese diente de ajo hasta diciembre cuando lo cosechen. El proceso del ajo es lento, pero tengan paciencia porque es satisfactorio. Después le va a sacar ese ajo en diciembre, en enero, cuando estén ricos los tomates limachinos, los tomates renguinos recién saliendo, o sea, ya saliendo en la zona central, ya va a poder hacer su regio chancho en piedra con el ajo que cosechó usted mismo. Eso es una parte de la actividad que vamos a hacer, la siembra directa. Y lo otro es la siembra en almacén, que es poner estas semillas en este lugar temporal que van a hacer. Disculpe, Dígame. el macetero colgante mide 18 centímetros aproximados y los otros chiquititos miden como 9. Ya, ya, no estaba tan... muchas gracias, muchísimas gracias. Entonces la siembra del ajo va a tener que ser un macetero colgante. Con el sustrato de la nuez, con la turba, que íbamos a preparar, ¿se acuerdan? Una a una. Macetero colgante, ajo. Ahí ya tienen el primer cultivo. Lo otro va a ser la almaciguera. Como tenemos que esperar que nos llegue la turba con la perlita, me gustaría proponerles algo. Que sembráramos semillas de las más grandes. ¿Les llegó a Selga? A ver, semillas de qué les llegaron? Sé que les llegaron lechuga, que les llegaron un mix como que es del pebre, que tiene cebolla, tomate, cilantro. No sé si Sí les llegó a llegó, Selga, sí ¿ya? llegó. ¿Qué más llegó? Le digo enseguida. Ya, muchas gracias. Porque como el sustrato que tenemos de la cáscara de nuez más grueso, lo que nos conviene es sembrar semillas más grandes, para que no se pierdan, porque el agua cuando escurra también vamos a ver las semillas hacia abajo. Entonces, me da un poco me hace ruido de que como es tan grueso, las semillas se vayan sepultando más, por decirlo, y no tenga después el tallo la fuerza para llegar arriba. Porque cuando, Llegó, ay, perdón. ya, aquí llegó una foto de Romina, espera, voy a, Espinaca igual llegó. Espinaca, acelga, lechuga aquí, y los otros son mix. ya, es la que se ve ahí en la foto, Sí. ya. Entonces vamos a trabajar con acelga, vamos a trabajar con cilantro, eh, no, sí, a ver qué más viene acá, lechuga. Ya vamos a trabajar hoy día con acelga, con cilantro y espinaca. La lechuga es como la semilla del comino, más o menos de ese tamaño. La rúcula es un poquito más grande, la albahaca es chiquitita, no, si las lechugas no, las lechugas son todas de la hoja bien chiquititas. Melisa, manzanilla, tomillo y espinaca. Ya, entonces del mix de condimentos, vamos a usar el cilantro. En ese sobre, cuando ustedes lo abran, van a ver 4 sobrecitos plateados chicos, cuadraditos. Y cada sobre viene con un rótulo que dice como las iniciales, que dice como las 2 primeras letras de la especie de lo que viene, para que lo vayan mirando. Profesora,
usted dijo que podíamos traer semillas de rabanito que eran más rápidas. Igual las podemos usar ahí en el almácigo. ¿Cómo? Que usted dijo la clase pasada que podíamos comprar semillas de rabanito que eran más rápidas. Sí, sí, Las- también la podemos hacer ahí. Sí, podemos, si quieren pueden ocupar un macetero chico y hacen siembra directa porque la semilla es más grande. O lo otro que también se puede hacer en los clamshells, en las cajitas transparentes, y poner unas 4, o sea, como en las 4 esquinas y uno al medio, para que también cada rábano esté a suficiente distancia para que alcance a crecer bien. A ver, Ya. déjenme, que yo tengo unos mix acá, que tengo un montón de semillas. Quiero buscar los sobrecitos esos porque yo les decía que habían una, esas vienen con un, ¿No vienen con los nombres? ya, mira, espérenme, espérenme un poquito, es que tengo un cachureo acá, déjenme dejar de compartir la pantalla. Eh, Voy a aceptar a alguien que está ahí. Y ahí está un video así como a la pasadita del chat de los duraznos beterraga. Eso es una variedad antigua. El durazno beterraga se ha perdido harto, igual que el, el durazno ovni que le dicen. Si lo ubican, que uno que parece como, es como plano, como chato. Y les dicen los duraznos ovni. Ya mira, yo tengo acá esto. Ahí. Que también es un mix verde. Este tiene rúcula, albahaca, lechuga y lechuga baby, el mismo que tienen ustedes. Entonces, esto acá atrás se abre y dentro del sobre van a encontrar 4 sobres, como esto. Ahora, cada sobre tiene escrito el nombre del varietal. No sé si alcanzan a apreciar, pero ahí, a ver, con albahaca, dice este. Lechuga. Lechuga baby verde. Entonces, cada sobrecito dice lo que tiene. Así vienen los mix. Las otras, viene solo la semilla que viene rotulada. Estas, por ejemplo. ¿Ven? Ahí viene, ahí solo acelga. Entonces, vuelvo a compartir acá. Tengo 20. Cuando uno huertea, van a empezar a juntar, se van a dar cuenta después que van a empezar a juntar semillas, porque hay variedades de invierno, hay especies de otoño, de primavera. Ahora en junio, julio, ustedes ya deberían estar sembrando lo de primavera, para que en septiembre ustedes ya tengan una plantita, los que están en la zona central, en septiembre a lo mejor ya pueden estar trasplantando tomate, trasplantando ají, trasplantando pimentón. Pero si usted empieza a hacer el almácigo en septiembre, vaya a tener por lo menos un mes perdido, o sea, octubre, noviembre de repente alguna, porque la germinación es rápida, pero que después se desarrolle la planta, que pase por toda esta etapa juvenil hasta llegar a formar las flores y llegar a la etapa sexual, ahí la planta tiene un tiempo. Entonces uno, mientras antes empieza a hacer almácigos, mejor. Igual está haciendo harto frío, entonces hay que tratar de no exponer demasiado la planta a las bajas temperaturas. Voy a volver a compartir la pantalla. Entonces yo les decía que qué es lo que vamos a hacer nosotros acá, siembra en almácigo. Entonces vamos, la semilla se va a colocar en un sustrato y cuando la planta tenga hojas verdaderas,
Yo les dije, esas que son como ovaladas, siempre las dos primeras que salen son cotiledones. Y siempre son diferentes a las demás hojas que salen. Ahora, cuando aparecen las hojas verdaderas, yo tengo que pensar en el trasplante. Ahora, tengo que tener un número de hojas verdaderas y tengo que tener un tallo con un grosor que me asegure que me va a ir bien, porque yo puedo tener 6 hojas verdaderas con una planta que estuvo a la sombra, que creció un tallo largo, delgado y blanco. ¿Qué calidad de planta es esa? Esa está condenada al fracaso. Entonces, es importante la calidad del almácigo cuando hagan el trasplante. Ahí habla un poco de la siembra directa y la técnica. Entonces, quiero que le... Son estas dos hojas que dice siembra directa. Yo les mandé el link de esto al WhatsApp. Entonces, vayan a la parte donde dice siembra directa, revisen este material que habla de qué semillas se pueden hacer con siembra directa. Habla un poco de la tierra o del sustrato que se va a utilizar. Acuérdense que por más que la literatura hable de tierra, nosotros para hacer almácigo siempre vamos a usar un sustrato. Jamás tierra de la vida, tierra natural. Esa es la hoja 15, la hoja 16. ¿Cómo y a qué distancia se tienen que sembrar estas semillas? Porque esta semilla, como se ve en la imagen, la voy a sembrar directo donde va a crecer. No la voy a estar trasplantando. Entonces es importante que tenga distancia de plantación y profundidad, que ahí está la clave del éxito. Y ustedes lo van a leer ahí, porque dice, se debe sembrar a tanta distancia una de la otra, pero dice algo con respecto a la profundidad que yo pongo a la semilla. Yo quiero que lean estas dos hojas, que es la 15 y la 16, leanla ustedes, les voy a dar 5 minutos y después de los 5 minutos quiero que se la jueguen con una respuesta, porque está bien, hay que ponerlas separadas entre sí, porque como van a ir creciendo, van a ir ocupando espacio, pero también tiene que ver con la profundidad que pongo en la semilla. Y ahí va a dar una indicación respecto a la profundidad. Así que voy a dejar de compartir la pantalla. Ustedes tienen este archivo en el WhatsApp, lean la hoja, la 15 y la 16, y los veo en 5 minutos más. Tengo a las 20:52 a las 20:57. ¿Les parece? Ok. Ya, chicos.
Ya voy a, no sé si lo alcanzaron a leer o le faltan unos minutos. Sí, profesora. ¿Lo leyeron? Era Sí. cortito, pero es cortito. Me gustan esos archivos porque son cortos, precisos, concisos. No se da más vueltas en lo que tiene que decir. Eh, Mira qué importante el tema que se plantea ahí, porque habla de la siembra directa. ¿Qué entendieron ustedes que era la siembra directa? ¿En la tierra? Que va a la tierra, sí, Hoy se ofrecieron a pagar mis gastos hasta que este bebé llegue al mundo. eh, hay un micrófono abierto por ahí, que va a la tierra directo, ¿no es cierto? Y que no se va a trasplantar. Espérenme, se me borró el archivo de acá. No, acá lo tengo. Que no se va a trasplantar. Ahora, para siembra directa, ¿qué semillas son las más recomendadas? Porque ahí habla de algunos tipos de semillas que se recomiendan para siembra directa. Habla, por ejemplo, de la semilla del pepino. ¿La conocen? ¿Han comido pepinos alguna vez en su vida? Porque uno siempre tiende a comprar los pepinos más grandes, los zapallos italianos más grandes. Uno como la del chileno ya, porque valen lo mismo y me llevo el más grande. Pero ahí uno comete un error tremendo, porque esos zapallos italianos que parecen calabaza de grande, si bien es cierto, tienen pulpa, tienen unas tremendas semillas, duras más encima. Versus un zapallo italiano más chico, más tierno, que no ha alcanzado a formar la semilla. De repente tú los cocináis y la semilla pasa desapercibida en la cocción. Pero hagan la prueba, po. Compren un zapallo italiano y compren el más grande y compren el más chico, para que vean la calidad de la semilla. ¿Qué quiere decir eso? Que el fruto más grande formó de mejor forma la semilla. El zapallo camote también tiene una semilla grande. Las habas, la haba que nosotros nos comemos, si tú dejaras ya la planta secarse, esa misma que tú te comes, es la que después se siembra, pero como están duras, porque se secaron, tiene porcentaje de agua, etcétera. Los rabanitos, las arvejas, las lentejas, los porotos, esas tienen una semilla más grande, ¿no es cierto? Las semillas del zapallo camote, ahora cuando compren zapallo, va a ser sopaipilla. Guarden de esas semillas, guarden un par de esas, seleccionen las mejores, las más gordas, las más grandes, las que se vean más sanas, eh, porque esa semilla ya está madura, el fruto ya maduró, por lo tanto la semilla también. Si usted siembra esa semilla en agosto, es muy probable que en diciembre, en enero esté cosechando un zapallito. Entonces, para siembra directa, ahí dice que son semillas más grandes. O las semillas de raíz, pero yo ahí discuto un poco. Yo el rabanito lo pondría en siembra directa, pero la zanahoria no. La beterraga tampoco. Le daría un poco más de cuidado a esa semilla. La trasplantaría, me ha resultado mejor como almácigo que como siembra directa. Ahora, ¿alguien logró descifrar el tema decía algo respecto a la profundidad? Que decía que teníamos que hacer el hoyo 2 veces el tamaño de la semilla de profundidad. Exactamente. Esa es la clave. ¿Cuál es el error que uno comete? Y es algo que nos ha pasado a todos. A todos hemos cometido ese error. Uno tiene el macetero y le hace un hoyo con el dedo a una semilla que es del porte del comino. Entonces, claro, la semilla está en el sustrato, está húmeda, pero está tan abajo para su tamaño que uno dice no germinó. No, si germinó, lo que pasa es que nunca llegó a superficie. Entonces, por eso la técnica del almácigo y de la siembra en general se hace compleja, porque uno no tiene ese cuidado. Ahora, lo he repetido harto, pero
cuando uno está haciendo almácigo, es una semilla por alvéolo, cuando ocupemos la bandeja. Ahora nosotros vamos a ocupar las cajitas, ¿no es cierto? Yo creo que los que tienen rábano, hagamos rábano ahí, porque los otros maceteros son chiquititos. Si me decían que eran como 9 centímetros, no, deben ser unos micro maceteros. De esos micro maceteros, pongamos acelga. Entonces, vamos a hacer el recreo ahora. Busquen las bandejas de transparente, la mezcla que teníamos que tener, que era una parte de cáscara de nuez por una parte de humo de lombriz, el ajo y las semillas de cilantro, de espinaca y de acelga. Entonces vamos a hacer reproducción sexual con los dientes de ajo en los maceteros colgantes. En los maceteros redondos chicos vamos a poner acelga y en los clamshell vamos a poner espinaca y cilantro. Así que hagamos unos minutitos de recreo, chicos, para que vayan unos 10, 12 minutos por ahí. Profesora, Para tengo que una duda. dígame. Es que yo compré la perlita, pero Ya, a esa proporción, ¿cuánto de perlita le agrego? mira, si tiene humus, si tiene perlita, podríamos aplicarle una de humus y una de perlita. ¿En igual proporción que de Sí, cáscara de nuez? no, Ya. mira, hace una solo con humus y perlita, porque la perlita cumple como la función de la cáscara de nuez, porque son más o menos del mismo tamaño, ¿o no? Ah, ya. Eh, sí, Sí, entonces vas a tener un exceso de porosidad. La perlita va a retener agua, la otra también, pero yo necesito más fibra, más materia orgánica. Y esa es la que te aporta el humus de lombriz. Entonces, ya, usa una parte de humus con una parte de perlita. Si ya, tienes esa, eventualmente pudiéramos sembrar una semilla más chiquitita. ya, ¿Ya? ya. Eso. Así que ahí lo Gracias. puedes dejar unos minutos, chicos, para que, ¿cuánto de cáscara de nuez? Una parte por una parte. Calculen ustedes, yo creo que podría ser, para la cantidad de que vamos a hacer, porque vamos a hacer el contenedor grande, uno chico y 3 clamshell, yo creo porque podría ser como una medida, eh, unas 10 tazas de cada una, porque tienes que llenar el, el macetero colgante, el macetero chico y las 3 bandejas transparentes. Alguien, señora Gloria, me hace una consulta por acá, pero no alcancé a leer completo. Tiene una patilla de romero, la puede trasplantar. Esperemos, Gloria, que llegue la turba con la perlita. Mientras tanto, esa patilla de romero que tú tienes, ponela en un vaso, mira, eh, pártela hacia arriba, como que rájala hacia arriba, hazle un corte chiquitito hacia arriba a la patilla. Y esa cuando la cortes, ponela en un vaso con agua y échale un par de lentejas. Entonces, cuando la lenteja, esa herida que tú vas a hacer en la planta, en la patilla, esta es la patilla, tú la vas a cortar hacia arriba, como por al medio, partiéndola por la mitad. Esa herida que tú vas a hacer, junto con las lentejas, que la lenteja libera, tiene las hormonas para enraizar, tú vas a estar por esa herida, porque la planta va a tratar de cicatrizar esa herida. Y como va a estar esta hormona dando vuelta, la vas a estimular a formar raíz. Cuando llegue la turba con la perlita, la trasplantamos, porque me hace ruido la cáscara de nuez que sea muy dura para poder formar la raíz en la patilla, porque esa es una raíz que viene naciendo de una rama, no viene como naciendo en forma natural. ¿Ya? Ya. Hagamos el break, chicos, y nos vemos en unos minutos más, vayan al baño, tomen un cafecito y junten los materiales para que trabajemos la segunda parte de la. Tengo las 21:10, 21:25 y nos vemos de vuelta. Ya,
Ya, chiquillos, ¿están por ahí? Estoy armando la mezcla. Aquí estamos. Armándolo. Aquí están ya, para los que estén por ahí, para ir mirándolos también, pues prendan sus cámaras, Ah, hola. para ir viendo lo que están haciendo, conocerlos también, para que se conozcan con sus compañeros. Ahí veo a la Caro, pero con su jardinera. Marcela, hola. Motivar las chiquillas. Bien. Ahí está haciendo la mezcla, Caro. Oye, ¿cómo está ese delantal? Yo estuve mirando las fotos de cuero, No, es como de la lona. lechera de De lona, lona. ya. Y ahí tiene los bolsillos para poner las herramientas. Mira, ahí veo a Marcela. Qué buena le quedó esa almacillera. La bandejita ya. Marcela, ¿cuánto de la bandeja transparente llenaste? ¿La mitad, un tercio, tres cuartos? Pero tiene que Completamente. quedar. Ya, esa Marcela, déjala, calcula tres cuartos de la bandeja. Porque cuando empieza a Ya. crecer la plantita, va a topar Ujú. arriba. Entonces, no dejar tampoco la mitad Veo unos tampoco, bichitos porque aquí. chanchitos de tierra No sé, como unos mosquitos. Algo que se mueve. puede ser, pues muy probable, a ver, Sí, ahí. Sí, esa es la fibra de coco. Oh, Está bien. ya. 3 cuartos entonces. sí, sí, tres cuartos. Ya. Hagan el mismo ejercicio con el ¿Con macetero la colgante. almaciguera? Con el macetero Ah, colgante, no, la almaciguera tiene que quedar a tope. Lo que ya, pasa es que esa tú después la vas a cerrar. ya, Entonces te va a quedar el espacio para que crezca entre el sustrato y el techo, digamos, la tapa. ya. Menos es muy poco porque la raíz no alcanza a desarrollarse bien. Oh. Porque Mire, estamos le hablando quería de mostrar mis porotos. Porque ahí veo unos porotitos. Ah, no, como están que el geniales. algodón se levantó, se lo Claro, sacó ese porque algodón. sí, sacárselo. Pero mira cómo están lindas esas hojas verdaderas. Fíjate que lo que leíamos, las dos primeras hojas que son los cotiledones, esas son hojas falsas, pero ahí ella ya tiene la Marcela hojitas verdaderas, mira, están completamente formadas. Y esas nervaduras que se ven, esas venitas, por ahí circula el agua con los nutrientes y después los azúcares, pero están súper lindos esos porotos. Ahora no están para el trasplante todavía. ¿No? No, todavía no, Oh, porque recién están saliendo las hojas verdaderas. Y dos. Y tú 2. para Tiene que tener trasplantar 4. entre 4 a 6. A mí me gusta Ya, jugar con el tejo pasado, como se dice en el campo. ya, Tirarle con 6, porque imagínate que cualquier cosa, un helado, un perro, un gato, no sé, un niño, y te pilla con 4 hojas, te pilla muy, muy desprevenido, o sea, te pilla muy débil. Con ya. 6 hojitas la planta ya está más grandecita, pero se ven preciosas esas hojas verdaderas. ¿Cuánto se demoró el experimento? ¿Fueron 10 días más o menos? ¿Hasta Sí, eso del primer llevamos? día que lo hicimos. ¿Qué Sí, día el fue? primer día, no sé. El primero, el Todavía no segundo sé. día, Al 20 de mayo. el 20 de mayo. Y estamos a 30. Mañana es 30. 10 días, clavados. Ahora, la Sí, germinación de eso se demoró como 4 o 5 días. Pero yo me acuerdo que sí. ustedes lo hicieron primero que el otro grupo. Lo hicieron un Yo lo hice jueves, el primer día en la noche. el primer día en la noche. Claro, y ahí tenía Ujú. un par de días más, porque los otros los hicimos un jueves. Y yo me acuerdo que Sí. llegaron el sábado, si no me equivoco, o el domingo al grupo, las primeras fotos de unas raíces. A Sí, los 2 días. O sea, sí, fue rápido. ha ido rápido, porque claro, al lado de usted tiene combustión, estufa, chimenea, lo que sea, pero está más calientito adentro. O sea, en el Entonces, día la sacamos al sol y en la tarde lo entramos. lo guardan ya. Sí, Porque, ¿en qué parte usted está, Marcela? ¿De qué lugar de este largo en Chile? Santiago, en En Santiago, Santiago. Ya, sí, sí, sí. yo he visto en las mañanas Hace frío acá. que vitineo como los pronósticos del tiempo, y el otro día hablaban así como una señora decía, esa que entrevistan en el metro, iba abrigada como hija única y decía, no, pero hoy día en Sí, la tarde va a ser calor. Y creo sí, que estos días ayer que al sol estaba como agradable, 20 grados. sí, Ahí había sol. pero a la sombra estaba helado. Sí, Aquí me preguntan en el chat eh, que al macetero chico hay que abrirle los hoyitos. Gracias, eh, Paz, por la pregunta. Sí, hay que abrirle los hoyitos al macetero chico.
qué buena tu observación, porque, claro, si el agua queda posada abajo, en algún momento eso va a ser perjudicial porque no se va a estar saturando el suelo de agua, no va a tener oxígeno. Así que los maceteros, todos, los colgantes o los redondos que vengan con hoyitos, ábranlos. Profesora, Dígame. las almacilleras, estas hay que llenarlos todos los, o Todos los orificios, todos. todos. Ya. Ahora, ahí la Y vamos a otro dejar armada concepto, abajo. sale. No la vamos a sembrar nada de ahí, porque ahí, ¿qué es lo que tienen a la almaciguera? Cáscara de nuez con Humo. sí. Con humus. Pero Déjenla, a consulta, ya, dígame. le echamos la mezcla seca y después le echamos agua, Sí, después le ¿sí? echan agua. Sí. Ah, ya. Y eso va a bajar un poco, y se va a apretar. Primero con el agua y después se va a inflar. Entonces, cuando eso ya esté mojado, depende del tamaño de la semilla, algunas las vamos a tirar encima y las vamos a cubrir con la mezcla. Cuando llegue, por ejemplo, en la turba con la perlita la próxima semana, la tengamos, vamos a hacer almácigos de cebolla, porque la cebolla se puede un cultivo de invierno también. Anda, no tiene problemas con el frío, digamos. Al Esa es estar una seco, semilla, es como la semilla, a ver cómo que puede ser. Esas pelotitas que la mostacilla, que se les pone a las tortas de los 80, ¿se acuerdan? Que habían unos pastillajes de unas pelotitas de todos colores, unas pelotitas redondas, como las que tienen los helados cricos, la que le echan como, ya estos pastillajes de pastelería. La semilla de la cebolla más o menos de ese tamaño, hasta un poco ¿Cuánto le más chica. echamos? ¿Qué cosa? ¿Cuánta tierra, o sea, cuánto sustrato le echamos al macetero chiquitito? Ese tiene que ser mezcla también. Ya, ¿Cómo? y ese tiene que ser la mezcla también, de la cáscara de nuez Por con eso, el pero sustrato, ¿cuánto? ¿Hasta dónde? hasta donde llega de abajo hacia arriba la primera línea, Aquí. hasta ahí. Ya, Sí, listo. Este es se me igual a estos son así. La almaciguera viene con todos esos hoyitos. que se me cae Se, toda la, se te la cae, mezcla. ya, porque sí, lo que pasa es que la cáscara de nuez es más gruesa. Por eso vamos a esperar que llegue la turba con la perlita, para que no se te Sí, pierda, porque si no la vas a perder toda. En el sí, macetero y en el macetero colgante va a andar bien. Alguien ya por igual. ahí tenía turba con humus de lombriz. O sea, perdón, tenía perlita y tenía humus de lombriz. Por ahí yo creo que sí podría hacerlo en almaciguera ahora. Llenar la almaciguera por lo menos. entonces la Pero llena macirella, esta cosita, el colgante. Hasta ahí. Exactamente, Caro. Hasta ahí. La almaciguera no la hacemos entonces. No me acuerdo quién era quien dijo que tenía perlita, que había comprado perlita. Ahí entonces en yo, la Evelyn sí, que Yo la le pregunta, compré perlita, la Marcela. ¿no la Marcela, llenamos entonces? Porque si no se van a caer todas. se cae ¿Así? todo. Sí, sí, porque eso es muy grueso. Sí, Profe, bueno, ¿está ayer bien? los chicos, muestre. Sí, al macetero colgante yo creo que echarle un poco más. Ya, Llega hasta la primera rayita de abajo hacia arriba. esa. Hasta ahí. Ya. Perfecto, hasta ahí pasa. Ahí vamos a poner ajo. Pensé que eran un poco más largos. Me da la Ah, impresión que tienen que tener unos 20 centímetros de largo los maceteros colgantes. Yo creo que ahí va a dar para poner 3 ajos. El proceso del ajo es lento. Lo bueno es que cuando ustedes empiezan a ver el brote del ajo, van a ver 3 o 2, dependiendo la cantidad de dientes que pongan. Entonces, llenen eso. Una vez que tengamos los maceteros listos y mojados, los contenedores listos y mojados, vamos a seleccionar el material vegetal. La Caro ahí está con el atomizador. Caro, que esa cuestión filtre. Si el macetero, como es más grande, con el atomizador te va a demorar 2 días. Voy a chorrear nomás. Por riego por chorreo. El riego por goteo y el riego por chorreo. Claro, porque el atomizador de mano, esa nube fina, es más para la bandeja. Y también la cantidad de sustrato es menor.
pero mójenlo al tiro, eso, mójenlo al tiro y que filtre, porque yo encuentro muy arriesgada la apuesta de sembrar en seco, porque después tengo que mojar y igual se erosiona la capa superficial de sustrato. Entonces, si la semilla es muy chica, va a salir volando por cualquier parte, para no perderla. Entonces, la cebolla, la lechuga que vamos a ver la próxima semana, albahaca, tienen unas semillas chiquititas, redondas, unas como el comino, que uno las pone y después por encima le tira una capita muy fina de suelo y vuelve a mojar. Entonces ahí te evitas, porque son esas técnicas yo como a prueba y error en realidad, tantos años, una vez me pasaron una bandeja, esa que tienen ustedes tiene 76 casilleros, 76 cavidades. Hay unas que tienen 198, son del mismo porte. Entonces estar sembrando una por una en 198 cavidades, 50 bandejas, eh, me acordé de esa vez que cuando mi primer trabajo en un supermercado me mandaron en un inventario a contar los jugos. Y como, no, fue una frustración terrible porque era una pega muy de chino. Entonces, hay una señora antigua del vivero me dijo, hija, hágalo así, vaya poniendo una semilla en cada casillero y después le tira una capa fina de tierra encima, de sustrato. Y funcionó bastante bien porque como son tan finitas, a veces uno no tiene el pulso para hacer un hoyo que no sea tan profundo. Ahí Por ahí, empezaste, ahí se empezó a filtrar. Y ahí ya estamos en la capacidad perfecta. pero el Perfecto. grano, Ahí no sé, no quiere filtrar, no, porque le falta, falta más. le falta agua. Entonces, una vez ya que el suelo esté bien mojado, hay que mantenerlo nomás. Lo que veíamos en el experimento el otro día, o sea, costaba, a mí me costó mojar esta mezcla que tenía como de musgo con perlita. La primera pasa lo mismo, porque el sustrato viene con una cantidad de humedad muy baja, porque usted quiere comprar sustrato, no quiere comprar agua, porque si Está tiene más humedad, tiene más agua también. Sí, ahí empezó. Ahí empezó a filtrar. Perfecto, ahí déjalo que repose y que filtre. Entonces, mientras ya tienen esa misión lista, vamos a irnos al ajo. Vamos a empezar de lo más a lo menos. Entonces, la primera parte va a ser la reproducción sexual. Les van a tomar su cabeza de ajo y van a desarmarla, el ajo. Entonces, desarmen la cabeza, separen esos dientes, no le saquen la piel. Eso es parte del proceso natural también. Igual que la piel del poroto, ¿se acuerdan? Esa se salió sola después. Nosotros sembramos el poroto así nomás, nosotros vamos a sembrar el ajo así nomás. Pero van a elegir los 3 dientes que se vean más vigorosos. La teoría dice que no se siembra nunca el del medio, el ajo central, el diente central, los de las orillas. Otros dicen que no, que se siembra ese. Dicen que no se escucha bien. Ahí, no sé si se escucha mejor ahora, pero ahí veo a la Caro ahí con el ajo. Entonces sepárenlo. El proceso, yo les insisto, el proceso del ajo es largo. Gracias, Rodrigo. El proceso del ajo es largo, se demora porque ese diente tiene que sacar, ahí tiene los más grandecitos, Y estos son los más grandes. los más grandes. Hagan, lo que están haciendo ustedes ahí es una selección también, pues están eligiendo dentro de estos órganos de reproducción los que se ven más vigorosos, más firmes, más fuertes, más grandes, que tienen más contenido de reserva. Los que son más chicos van a brotar igual, pero la planta va a ser más chica, va a ser más débil. Entonces, en la selección natural, que dicen de Darwin, también la naturaleza va dejándolos más fuertes, porque pueden competir mejor contra un montón de cosas. Ahora, los ajos tienen son como bien nobles, porque
pasan todo el invierno a pleno campo, se comen todas las heladas, tienen un montón de propiedades nutricionales, son considerados un superalimento, em, pero tiene dígame, Es que, ¿cuánto dijo que había que ser en el macetero grande? ¿Es muy poquito? ya, no, es muy poquito, Evelyn, llega desde abajo hacia arriba hasta la primera rayita. Ah, ya. ¿Y ese? Ese déjalo 3/4 Ah, está bien del entonces. pote, sí, ¿Y ese? hasta la primera rayita te igual el macetero redondo, Ah, ok. Ya. ¿sí? Recuerden que los contenedores cumplen la función de sostener la raíz. Entonces, mientras más espacio yo le doy en el contenedor para que tenga espacio para crecer la raíz, mejor. Ahora, por eso el macetero como que viene con esta marca, que marca que hasta ahí tiene que ser de tierra y el resto de espacio ya para que crezca el tallo. Entonces, si tú riegas, le puedes echar todo el agua hasta arriba y va a empezar a bajar, a filtrar. Esa es como la lógica del diseño de los maceteros. Entonces, ahí tienen un parámetro común para lo que hagan a futuro. ¿Hasta dónde llenar el contenedor, el macetero? Hasta, no sé, 2, 3 centímetros, dependiendo del tamaño de la superficie. Nunca hasta arriba, nunca al medio, nunca 3/4. 3/4 y medio, ser un poquito más arriba. Ahí van a ir afinando el ojo. Ahora, las incubadoras, esas tienen que quedar 3/4, porque ahí en esas incubadoras vamos a poner rábano. Y el rábano crece debajo de la tierra. Entonces, mientras más profundidad tiene, también más le permite. Entonces, en la primera etapa, estos rabanitos van a germinar ahí dentro, van a germinar súper rápido. Ustedes lo van a tener tapado, pero después el tamaño de las hojas no va a permitir. Entonces, ahí ustedes tapan nomás la cajita. Si quiere, le corta la tapa, si quiere, la amarra atrás con un scotch, no sé, para no perder el contenedor y para volver a reutilizar. Y es importante también no perder el material dentro de lo que se pueda. Ahora, siempre uno tiene que darle prioridad a la raíz. Entonces, a mí me gustan, por ejemplo, mucho los vasitos de yogur para hacer almacén, porque tú lo puedes llenar le puedes dar una buena profundidad, sacáis una plantita con 4 o 6 hojas del vasito de yogur y después para trasplantarlo rompí el vasito nomás y te sale la planta con el cubo completo de tierra. Y esa tú la pones en el hoyo de plantación final. Y es súper bueno porque no estáis dañando la raíz. Perdí el vasito de yogur, pero bueno, frente a no perder la planta, es más lo que se gana de lo que se pierde. Entonces, ahí ya veo a las chiquillas que ya habían seleccionado los ajos. El apunte que ustedes leyeron decía que el orificio de plantación tenía que ser el doble del tamaño de la semilla. Disculpe, el ajo, ¿dónde lo vamos a plantar? ¿En qué macetero? ¿En el blanco? En el colgante, porque ese es más hondo, Profesor, el ajo ahí, con cáscara y todo. con cáscara y todo, Ya. separados nomás los dientes. Entonces, por lo que vi, ese macetero no son tan grandes. Traten de dejar los dientes que van a quedar pegados a los lados, a los costados del macetero, que no queden muy pegados a la pared. Dejarlo un par de centímetros para que también esta cabeza de bulbo cuando crezca no choque con la pared del macetero, sino que tenga un espacio. Y el otro que queda al medio. Pero ¿Y, la- asegúrense de y, eso. Díganme. y de la puntita o de la parte planita que tiene el ajo hacia abajo? Al revés, Caro. Así. Así, en esa posición, como lo mostró la cara. ¿Así? Así, mi Evelyn. Perfecto. Así Ah, mismito, ya. Evelyn. Ok. Porque fíjate que cuando tú lo cocinas el ajo y partes el diente, adentro tiene un brote. Y ese brote Sí. sale como por la puntita del diente. Sí. Entonces, eso va a ser lo primero que ustedes van a ver. Yo creo que la germinación del ajo es más lenta. 15, 20 días. Van a Entonces, empezar a ver afuera. que en su macetero empieza a salir un brotecito del sustrato. Iba a decirme algo, Caro, parece. Sí, que el ajo, como decía que es más resistente, se puede dejar afuera en el patio. Sí, sí.
sí, absolutamente. De hecho, lo hice en el macetero colgante pensando en los que no tienen patio. Ahora, si alguno de ustedes tiene jardín, tiene patio, antejardín, haga una siembra de ajo así, por la orilla de la muralla, por ejemplo. Yo ahora voy a sembrar ajo el fin de semana aquí en mi casa, que donde yo vivo, no, como acá en el sur es como campo, bueno, Futuro no es ciudad, pero yo vivo en pleno centro y es como el campo. Las casas no tienen reja, andan las gallinas del vecino por todos lados. Entonces, con el vecino de al lado no teníamos división. Y el vecino este año, ya, cerramos. Y por toda la orilla del cerco, yo puse choclo este año. Compré semillas de maíz dulce y tuve choclo dulce. Entonces ahora por esa misma hilera quiero sembrar ajo. A tierra nomás. El ajo como tiene azufre, el azufre lo ayuda a combatir los hongos del suelo. Y como planta en sí, por el sabor, la capsaicina, este picor que tiene el ajo, no es muy atractivo para los insectos. Entonces, súper noble, digamos. Ahora, piensen ustedes que el cultivo del ajo empieza en otoño, más en junio se siembran los ajos, pasa todo el invierno en el campo, a campo abierto, para después cosecharlo en diciembre. Evelyn, trata de separar lo más posible tus ajos, que te queden, por ejemplo, en ¿Más diagonal. podría? Sí, porque mira, están como en una esquina. Eran tres Sí, nomás. Ah, eran 3 solamente. Sí, porque Le man- también piensa que la cabeza de ajo que va a crecer tiene que tener espacio para desarrollarse. Si uno pone hartos van a germinar todo, pero no vas a alcanzar un crecimiento de la cabeza grande. Te va a salir un ajo chico con 2, con 3 dientes. Ahora, si quieres, Evelyn, yo te recomiendo los que tengan espacio y quieran jugar ya con, porque como yo leí que no tienen que devolver la cáscara de nuez. Entonces ahora van a tener mucho más sustrato, porque va a llegar la turba con la perlita y van a llegar 20 litros de eso. Que vendrían siendo como los 8 sacos de cáscara de nuez, porque cada saco son 5 litros. En- Em, Armo otra entonces. Puedes armar otra o en botellas plásticas desechables, en Mm, botellas de 2 litros, de 3 litros. Uno le corta el goye de la parte de la botella donde ya empieza como a hacerse cúpula, pero tenéis ya 30 sé. centímetros de profundidad para el sustrato Mm, y poner un diente de ajo por botella. ya. Entonces te va a salir un ajo en cada contenedor, pero vas a Es que tener una buena profundidad de raíz. me da miedo los gatos. Por eso estas cositas que son colgantes las puedo colgar en la Ah, pandereta. sí, Y llegaron sí, como mira, varias igual. sí, mira, Evelyn, yo le echaría un poco más de tierra, mira, está igual, está abajo. Igual de Trata abajo. de llegar hasta la rayita, sí, hasta la primera rayita de abajo hacia arriba. Y ya, ok. Sí, porque igual se aprieta. Cuando lo regaste se apretó, entonces bajó. Y la idea es que trates de optimizar la mayor cantidad de espacio del macetero. Por ahí veo a Gloria, En estos, tocaya. Ahí, ¿qué vamos a ya, plantar? ya. Ahí vamos a sembrar en los maceteros redondos acelga, Hacer. acelga. Fíjate que la semilla de la acelga es como, son grandes. La van a ver y es una semilla fácil de trabajar. Porque es como que tiene cototitos. ¿Se fijan cómo es? Es grandecita, como que tiene porotitos. Parece carne Eh, vegetal. ¿Y y cuántas parece carne tenemos? vegetal. En el macetero redondo, pongan ¿Cuántas? 4 semillas de acelga en cruz. También con la misma consideración que la semilla no quede muy pegada a la pared del macetero. Las acelgas son súper carne perro. Recuerden también, el orificio de plantación tiene que ser el doble del tamaño de la semilla. No la pongan muy profunda, aunque la semilla sea grande. Porque yo tengo que lo vieron ustedes, estos tallos que estaban hacia abajo, que están luchando por levantarse, por poner su hojita arriba. También hay que ayudarle un poquito.
Las acelgas son súper carne perro. He visto acelga como maleza, porque la acelga, si usted no la va cortando la hoja, va a tirar un tallo largo, 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 largo y una flor súper fea. Pero como tiene altura y las semillas se mueven con el viento, con los pajaritos, se diseminan muy rápido y tienen un porcentaje de germinación súper alto. Ahora, el chiste de eso, porque igual son varias, después las pueden trasplantar a otro macetero. Va a ser el almácigo, ahora está súper ahí. Ahora, si usted la quiere llevar a regla, córtela, vaya podando constantemente, porque si usted corta la hoja, vuelve a brotar, salir una hojita nueva. Corta la hoja, vuelve a salir. Si la arranca, está rompiendo como los puntos de crecimiento que hay abajo, en la raíz. Pero funciona súper bien así. Yo tengo aquí acelga en mi casa, está al aire libre, y voy y le corto ya unas pocas hojas. Y ya cuando tiene mucho la corto toda y por último la congelo. Y la acelga se puede congelar. Y vuelven a salir hojitas de abajo, igual que la poda que ustedes después van a hacer con el perejil. Porque el perejil Vale, se corta y vuelve a salir. El cilantro se corta, vuelve a salir. El cibulet se corta, vuelve a salir. Entonces, esos son cultivos que son constantes. Yo tengo una planta de cibulet que ya tiene 3 años. Nunca ha dado flor porque en el verano la cortaba toda la semana. La selga, como pregunta Romina, sí, las selgas son de exterior. Andan bien con el frío. Ahora, acuérdense que estos son almácigos. Todavía no tenemos las plantas. Por lo tanto, es un macetero hasta que no germine y tengamos una plantita con 4 hojitas, no las vamos a tirar afuera. Lo único que vamos a dejar sufriendo afuera, al rigor del clima, para que sea un hijo del rigor, va a ser el ajo. Ahora, me pregunta por ahí Romina, ¿cuánto de humedad? Ustedes mojaron ese macetero hasta que el agua filtró. Eso ya es el punto de inicio de humedad. Ahora, la recomendación que les había dicho yo a ustedes el otro día, ¿se acuerdan? Es todo esto de tacto. Ustedes van a tocar la superficie, se va a sentir seca. Usted hunde un poco el dedito en el sustrato y eso al tacto se siente seco, necesita agua de nuevo. Los ajos son de invierno. Piensen ustedes que en el invierno llueve y hace frío. Entonces no va a tener problema ni con el frío ni con el agua. ¿Ya? Entonces, siempre húmedo. Ahora, lo que están haciendo con las acelgas, a pesar de que son carne perro, que son súper resistentes al frío, no las van a dejar afuera hasta que tengan ya el almácigo formado. Mientras tanto, las van a tener así en el macetero sin taparla, pero adentro de la casa. Ojalá cerca de una ventana que le llegue solcito y eso. Ahora, ¿Se le le, veo a Gloria, dígame, se le tapa así encimita nomás? sí, se tapa así encimita, porque eso ya está mojado. Eso es una y el riego tiene que ser suave ahora, con un chorro fino, no con un chorro a presión, si pueden con el atomizador, bienvenido sea. Ahora, ahí le veo a Gloria que tiene su bandeja de los clamshell, las bandejitas transparentes. Esta. Sí. Si alguien tiene rábano, ponga rábano. No tengo rábano. No tiene rábano, pero tiene espinaca. Sí. Imagina ahí dentro de ese contenedor 2 líneas paralelas que vayan centrales a lo ancho. No tan pegadas, hace 2, sí. Que esas 2 líneas se dividan el espacio como en 3 partes iguales. Ahora, la semilla de la espinaca es más chiquitita. Entonces, no te juegues tanto con profundizar con el tenedor. Porque observa primero el tamaño de la semilla. Mira, ábrelo, Gloria, la semilla que tienes tú ahí de espinaca. Porque al abrirla y ver el tamaño de la semilla, te va a indicar al tiro cuánta profundidad tienes que hacer. No sé.
Esa Son es. chiquititas, esas son más chicas que la de la selga. ¿Y cuántas coloco por línea? En ese clamshell trata de ir colocando alternadamente, así como en zigzag. em, Y como cada 1 centímetro, como decía 4. antes. Sí, sí, más o menos. No, pero o sea, ahí te habla de, claro, porque eso después quiere hacer almaci, quiere hacer trasplante. Pero nosotros las vamos a dejar estas espinacas que crezcan ahí nomás. Entonces, pone alternadamente, así como en zigzag. Estoy mirando el clamshell. Unas 4 por línea. Ya. Uno dice, pero ¿cómo tan poquito si la semilla es tan chica? Porque a mí también me pasa, cometo ese error. Como la semilla es tan chica o como el almácigo es tan pequeño, a veces calculo un germen nomás. Y este año me pasó, pues tenía un bosque de ají, crecieron bonitas, pero a la flor le llegó poco sol, cuajaron pocos ají, no alcanzaron a madurar bien, porque uno se engaña solo, quiere optimizar el espacio. Entonces yo sé que son pocas semillas, pero cuando la espinaca también germina rápido, parece como pastito. No tiene una hoja así como la del poroto, tiene como una hoja lisita, los cotileones. Cuando ya las vean crecer, la espinaca se va a ir rápido, entonces ahí ustedes a lo mejor hasta van a querer trasplantarlo. Pero ahí yo creo que van a andar bien, súper bien, ahora para tenerlo dentro de la caja. Ahora, ¿qué más les quedaba? El cilantro, dígame, ¿Y el cilantro dónde iba? en otra bandeja transparente. Ahora, si Ah, no tienes bandeja transparente, no, sí tengo. tienes Pero sí, consulta la selga me perdí, perdón. la selga, la habíamos puesto en el macetero redondo. Ya, el chiquitito. ¿Y ahí Sí, cuántas? ahí habíamos puesto 4 que estaban en cruz, en las puntas, como la rosa de los vientos, norte, sur, este, oeste. No muy pegado a ¿Separados? las paredes. Sí, separados. Les voy a mostrar. Ya. Ya. Ahí en mi mano están las 4 semillas, esas. Las 4 semillas. Ya, son chiquititas, pero son como granulosas. Sí. Y aquí, y bueno, la solté, pero es ahí, así, Sí, y ahí, así. ahí, justamente. Y ahí las tapo Y con ahí, esto nomás, así. encimita. Ahora acuérdate que el hoyo de plantación tiene que ser el doble del tamaño de la semilla, la profundidad. A lo mejor vais a tener que echarle un poquitito más de tierra por encima. Eso mismito, como darle la de los lados, pero tratar de que quede un poquitito más sumergida. Ahí, perfecto, Evelyn, súper. Y en la otra que tiene al lado, en la transparente, Eso es para la hace, espinaca. ahí estaban las espinacas. Ahí separa el contenedor con 2 líneas que te hagan 3 espacios iguales, a lo largo. Así, así, No, así. para el otro lado, Ah, ya. para el otro lado, a Y lo ahí, ancho. uno, Esa mismita, perfecto. 2 líneas. Entonces vas a sembrar en esos surcos que tú hiciste. No la Y ahí le echo. márcalo así nomás, pero abre ¿viste la semilla de la espinaca, el tamaño? No, todavía no. A ver. Ya, porque el tamaño te va a decir, solo el ojo te va a decir, no, esto está muy profundo, esto está muy encima, porque la semilla de la espinaca es un poquito más chica que la de la selga, son redonditas, Ah, está bien, sin bolsita. vienen así nomás, sueltas. Sí, porque esa venía solo espinaca en ese sachet. Ahora, Y ahí, para ¿cuántas avanzar, semillitas? ahí ponelas en zigzag, ¿Todas? 4 por hilera. Ah, ya. Se pone una aquí, una allá, una acá, como zigzagueando, para que no se topen. Entonces así también optimizamos el espacio. Ahora, en otro clamshell, en otra cajita transparente, van a echar
cilantro. Esa siembra va a ser al voleo, porque van a espolvorear unas pocas semillas en la bandeja. Y después le van a tirar un poco de sustrato encima y lo van a mojar. No es que vayan a poner de a una, espolvorela tratando de que queden lo más separadas posible. Esa es como del porte de la espinaca. Son como más o menos un poquitito más grande que la semilla de la espinaca, diría yo, la semilla del cilantro. ¿El cilantro lo puedo poner acá También, sí, sí, para sí, usarlo te quedan súper, para que te quede quedan súper ahí. ¿sí? Sí, te queda súper bien ahí. Los que no tenían otra bandeja transparente en el macetero. Y ahí te puede quedar definitivo. Eso también es siembra directa. Y lo bueno que tiene el cilantro es que tú lo cortáis, vuelve a salir. Lo corto, vuelve a brotar de abajo. Lo corto, vuelve a brotar de abajo. Entonces, o yo puedo ir sacando lo que necesito, no. Aquí la voy a cortar toda. Y ahí le queda definitiva como la hizo Caro. Hola, ahí el Gloria la veo, tíralo al voleo. O sea, tíralo como que espolvorea las semillas de cilantro en la bandeja transparente. Y después le echas una capa de tierra y la mojas con el atomizador. Y ahí tendríamos nuestra primera siembra del curso. Bueno, nuestra segunda siembra, porque ya tenemos el poroto. Ahora, si alguno después quiere poner en un macetero redondo, adentro de la casa el poroto, para tenerlo por último como planta, para que la conozcan, ornamental, la planta del poroto es muy bonita la hoja. Es como el trébol del naipe inglés, tiene como esa forma. O sea, como las picas. Tiene como esa forma la hoja del poroto. Si el poroto queda afuera en esta fecha, se va a morir, porque no está acostumbrado a esta temperatura. Pero dentro de la casa, yo creo que vive lo más bien, y les dan esos porotos para sacar, para hacerse unos chacareros. Sí, ahí dicen, preguntan por ahí si en una botella pueden sembrar el cilantro para que dé más profundidad. Sí, sí se puede, pero el cilantro tampoco tiene tanta profundidad de raíz. En una botella de 2 litros, de 3 litros, también tirarlas al boleo, como preguntaron por ahí, lo mismo que está haciendo la Caro y el macetero o Gloria ahí en el parque, y te queda definitiva. Una buena alternativa para reutilizar, así que se puede hacer perfecto, como preguntaban por ahí en la botella. Una consulta, estas Dígame, de cebollín, yo no lo esa consigo ya acá, está, entonces eso está, quiero enterrarla, sí, a ¿cómo ver lo si puedo brotar. Entiérrala, po. la entierro nomás? Déjale un centímetro afuera, Ahí. ahí va a volver a salir un poquitito más abajo, por ahí, ¿sí? Va a tirar el punto de crecimiento que está dentro, te va a tirar hojitas, pero va a tirar el proceso para formarse flor, porque esas son como plantas de 2 procesos. Primero te forman como el tubérculo, o sea, el bulbillo, y el bulbillo después te forma la flor. Pero hazla igual, pues, para que conozca el proceso, lo mismo que cuando uno le corta la parte de arriba de la zanahoria. Uno la deja en un platito con agua y sale la hojita. Tengo una cebolla morada acá. También, Le está claro, saliendo. ahora ese brote que viene saliendo ahí, no te va a dar otra cebolla, pero te va a dar semilla. Entonces eso te puede servir después, la enterrar ahí en el sustrato de la fibra de coco, o sea, de la cáscara de nuez con un poco de humo, y te va a dar la flor. Y la flor es como un pompón. Y la flor después te va a dar semillas. Ahí va a tener semillas de cebolla morada. Este nos va a salir más hojitas verdes. Te va a salir hojita verde, pero no te va a tirar el bulbillo de abajo. Te va a tirar finalmente, va a tirar a formar flor, porque esos son de dos procesos bianuales. En la primera forma el cebollín o la cabeza, y en la segunda temporada forma la flor. Y ese ya va para la segunda temporada para formar la flor. Ahora, si usted quiere conocer la planta, conocer la flor, cómo es el proceso, como experimento también es muy entretenido. ¿Y este podrá estar afuera con el ajo? Eso sí, sí, porque los cebollines, todas las aliáceas,
Los cebollines, los puerros, el cibulet, los ajos, aguantan las bajas temperaturas, son hortalizas de invierno. Así que esa no va a haber problema con eso. Ya tengo Ya, listo el por la cilantro. hora, lo tiene listo el cilantro, la vi, Gloria, muy matea, anotando, tapando ahí, poniéndole, Todo si que está póngale, dentro, menos el ajo. todo queda dentro menos el ajo. El ajo es un hijo del rigor, así que ese desde su siembra siempre Hace está dos fuera. meses he hecho uno en un envase de detergente. Ya, Tiene harto ya tallito verde, ya. largo, pero se demora harto, así que hay que esperar nomás. Sí, sí, hay que tener paciencia con el ajo, pero lo bueno es que en diciembre o en enero cuando lo cosechen se van a acordar de mí. Oye, este es el ajo que sembramos con la profe ahí en mayo. Estamos en diciembre y lo vamos a poder disfrutar. Profe, Ya, dígame, una consulta. Hice 3 de estos envases transparentes y no sé qué echarle al último. Hice uno de espinaca y uno de cilantro. ¿qué más podríamos tirar ahí? De lo que tenían. Hay cibulet, perejil, el cibulet. Albahaca también, creo. La albahaca es muy chica, es que la semilla es chiquitita y como ese sustrato es más grueso, Rúcula, eh, que también había. rúcula, eso sí. Sí, ya, Y la rúcula se siembra así como espolvoreándola, igual que el cilantro. ya, Es chiquitita así la rúcula, entonces yo te recomiendo que la siembres y le tires una capita después por encima y la mojes. La rúcula es ya. rápida y también tiene el mismo principio del cilantro. Se corta, se poda, vuelve a brotar, se poda, vuelve a brotar, se poda, vuelve a brotar. ¿Y se puede plantar en un macetero chiquitito para que quede definitivo? ¿O También, igual que el también, cilantro? sí, igual que el cilantro, también, también. Pero como estamos haciendo al máximo y para que quede más abrigadita, eh, por la fecha digo yo. Pero va a andar bien en ambas. En las almacilleras, de- déjenlas con tierra ahora. Me preguntan qué siembran en las almacilleras. Déjenlas con tierra porque no sé si esa almacillera la estaba con cáscara de nuez y humus o tenía otra cosa. Sería más de la idea, chiquillos, que aguantemos que llegue la turba con la perlita para las almacilleras. Se comprometieron bueno, Angélica, ustedes también están informados que durante la semana iban a mandar los kits, entonces yo creo que van a viajar durante la próxima semana, los van a tener para empezar la segunda semana de junio ahí con eso. Profesor, Por el tamaño de la semilla, y una semilla es muy chiquitita, entonces em, me hace ruido que puedan irse metiendo por entre medio de la cáscara de nuez para abajo, que es muy, muy profunda. Consulta tengo de esas Diga, semillitas de pimentón, la que viene adentro del pimentón, de un sí, pimentón original. ¿Cómo se planta? ¿Hay que hacer como almácigo de eso? ¿O se puede sí, se plantar? hacen almácigo, pero estamos muy, muy temprano para hacer el almácigo del pimentón, porque el pimentón es como hermano del tomate. Entonces vaya a tener plantas de pimentón, si la empieza a elegir, ¿se puede hacer? Sí lo puede hacer. Eh, Ahora tendrías que tener la planta, después cuando la trasplante, tenerla dentro de la casa, porque esa plantita ya va a estar un mes, en julio ya va a tener una plantita, julio, mediados de julio va a trasplantar. Y en esa fecha está muy helado para el pimentón para tenerlo afuera. Entonces, si la quiere hacer ahora, dele, póngale nomás, que se sequen un poquito, porque no estén húmedas. Pero tendrías que tener la planta dentro, Ya. para que no se te hiele. Eso. Ya chicos, nos inspiramos hoy día con las plantas, son tan geniales que a uno se le pasa el tiempo y no se da. La rúcula me preguntan por ahí, Romina, si, siémbrala como si estuvieras espolvoreando, como lo mismo que se hizo con el cilantro. Y después le tira una capita fina de sustrato encima y lo moja. Ahí andaría, la rúcula anda bastante rápido también. Ya nos inspiramos hoy día, nos pasamos de la hora. Cualquier duda, chiquillos saben que estoy en el WhatsApp. Igual yo estoy trabajando temprano en la oficina, pero
en la medida que yo puedo voy mirando sus fotos, sus preguntas y les voy contestando. Así Y que, dígame, el agua, cada cuánto se le echa? ahora agua hasta nada esta semana. Nada esta Vayan semana. tocándolo, no, porque eso está bien mojado, el agua traspasó, Ujú. eso está húmedo y no hace calor. El domingo, porque estamos jueves, viernes, sábado, domingo, solo nos vamos a ver el martes. El lunes, el domingo, de repente los voy a hablar al WhatsApp para recordarles que vayan a tocar en la humedad, si se siente húmedo o no se siente húmedo ese sustrato. Ya. ¿Ya? Pero como no está haciendo calor, no es necesario que sea todos los días. Sí que hay que preocuparse de que esté húmedo. De aquí al sábado esto no se va a secar. Eso ténganlo por seguro. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? Cualquier cosa me preguntan. Estamos cuidando, estamos formando vida. Estas son guaguitas. Yo sí me gusta pensar que son guaguitas recién nacidas. Hay que cuidarla con algodones. Hay que estar pendientes de ellas como si fuera un bebé recién nacido. Así que ahí van a tener otro hijo para cuidar ahora, que es este proyecto de huerto sustentable. Cualquier cosa, chiquillos, estoy en el WhatsApp, podemos conversar por ahí, dudas, consultas, y en virtud de la hora no les quito más tiempo para que puedan ir a descansar. Mañana es viernes, último día y nuestro cuerpo lo sabe. Les deseo que tengan un gran fin de semana, que descansen. Acuérdense de ir avanzando en su material también, sus evaluaciones, material de la plataforma, y nos vemos el día martes. Buenas noches, muchas gracias. Que estén bien, Buenas chiquillos. noches. Súper, que estén bien, descansen. Chao, Ya, chao. profe, gracias.